esto, hermanos, lo que el Señor puso en mi corazón en este día es que vamos a empezar a hablar acerca de una nueva manera de relacionarnos. Como usted sabe, hermano, que nosotros somos seres sociales, ¿verdad? Nos gusta, bueno, tal vez no a todos, ¿verdad? Hay algunos que son solitarios y no les gusta mucho la bulla ni la gente, ¿verdad? Y Banning es un lugar ideal tal vez para eso, ¿verdad? Y bueno, pero la mayoría de las personas somos sociales. En realidad, por ejemplo, cuando el Señor creó al hombre y dice que le puso nombre a todos los animales y luego dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, porque dice que no se halló ayuda idónea para él. Y entonces le hizo a la mujer y de ahí se formó una familia. Entonces, hermano, nosotros somos seres sociales, pero no siempre es fácil llevar las relaciones, hermanos. Por ejemplo, si yo preguntara, y nadie me tiene que levantar la mano aquí, ¿alguna vez ha tenido problemas en el matrimonio? ¿Ha tenido una diferencia con el esposo o con la esposa? Y sin que usted me conteste, yo le puedo decir sí. Y si me dice que no, le diría mentiroso, ¿verdad? Porque todos hemos tenido alguna diferencia alguna vez. Es decir, que a veces se complican las relaciones, ¿verdad? Y nosotros, hermano, nos guste o no, si usted es una persona solitaria, de todas maneras usted tiene que relacionarse con alguien. Tiene que, no hay para dónde. Usted tiene que salir a la escuela, tiene que salir al trabajo, tiene vecinos y usted de alguna manera tiene que relacionarse. Por ejemplo, el pueblo de Dios tiene que relacionarse con la gente cristiana. Lo bueno es que todos los cristianos son facilitos, ¿verdad? No, en el pueblo cristiano también hay gente difícil. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros cómo relacionarnos dentro de la familia, cómo relacionarnos con las personas cristianas, que son nuestros hermanos amados y queridos del alma. Mi hermano siempre que me saluda me dice, hermano de mi alma y de mi corazón, me dice. Y así me dice desde que él me dice, yo lo conocí chavalito, hermano. Cada 5 minutos me lo repite. Yo lo conocí a usted bien jovencito, hermano. Ya sé, hermano, ya sé. Entonces, son nuestros hermanos amados. Le voy a decir otra vez, hermano. Yo los miro como que ya les dio el síndrome del chompipe, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo son nuestros hermanos amados, la familia que el Señor nos ha dado, hermano. Entonces, mire, somos imperfectos, pero el Señor nos ha lavado con la sangre de Cristo. Y ahí vamos caminando, hermano. Pero a veces surgen situaciones ahí y la Biblia nos enseña, pues, cómo tratarnos entre nosotros también. Y luego están las personas que no conocen a Cristo. Entonces, la Biblia también nos ha enseñado a nosotros cómo nosotros podemos tratar a las personas que no conocen a Cristo. Contrariamente a lo que algunos piensan de, no hay que juntarse, no hay que hablar con nadie. La Biblia enseña otra cosa diferente. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y entonces el Señor Jesús dijo, y la luz no se esconde. ¿Por qué cree que está la luz aquí arriba, hermano? La luz no se pone debajo, y el Señor Jesús dijo, la luz no se pone debajo y luego se cubre, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los hombres. Y dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús nos dejó y dijo, vayan, hagan discípulos, prediquen el evangelio. Eso es lo que dejó el Señor dicho, es decir, el pueblo de Dios no se esconde del inconverso, sino se da a conocer con el propósito de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Tenemos amistad todavía? Ahorita sí. Pero, hermanos, en este día yo quisiera hablar específicamente acerca de relacionarnos con la familia. ¿Por qué es tan importante eso, hermano? Porque nuestras familias, hermano, nuestra familia es nuestro primer ministerio. Y muchas veces nosotros hemos descuidado nuestro primer ministerio, hermano. Aquí, hermanos, aquí cuando nosotros venimos aquí es fácil ser cristiano. Aquí sentarnos y ser bien amables cuando, hola hermano, Dios le bendiga, hermano, qué elegante viene. Pero, ¿y en la casa cómo es la cosa? Entonces, hermano, la Biblia nos enseña también cómo nosotros debemos relacionarnos dentro
de la familia, perdón. Yo quisiera, hermanos, que el primer pasaje que busquemos está en Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. Y el Señor me ha dado este enfoque, hermano, respecto de la familia, que hay diferentes consejos dentro de la relación familiar. El sabio consejo de Dios. Y una de las cosas, hermano, que yo quiero compartir con ustedes aquí son algunos principios bíblicos. El primero tiene que ver con proveer para nuestros hogares, hermano. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice ahí, hermanos? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y otra vez, yo le digo, esta es la opinión de Dios, no es nuestra opinión, hermano. Entonces, cuando yo hablo de esto, hermano, la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 5 está hablando de diferentes consejos a un pastor joven, hermano. Y le dice, mira, no reprendas al anciano, sino háblale como a un padre, y a los más jóvenes como a hermanos, dice, como hermanitos, ¿verdad? Y luego empieza a decir, mira, ayuda a las viudas que realmente lo son. Y no es que esto eran viudas que se hacían pasar por viudas, sino a lo que se refería esa escritura es que hay viudas que no están completamente desamparadas. Pregúnteme, ¿cómo así, pastor? No, pero pregúnteme bien, pregúnteme bien. Es que yo los miro medio dormidos hoy, hermano, por eso le estoy preguntando eso. Bueno, cuando la Biblia habla de eso, decía, mira, es que si tienen hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Entonces aquí dice, porque si alguno no provee para los suyos, y aquí está hablando, hermano, a un pueblo que se supone que es lavado por la sangre de Cristo, ¿verdad? Dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice. ¿Quiénes son los de su casa, hermanos? Pues su familia, la esposa, los hijos. Dice, si no provee para los suyos, y esto no está hablando, si algún hermano que estuviera aquí, que no tiene trabajo, y diga, oh, el pastor, ¿cómo me está diciendo? No, esto no está hablando de eso, hermano. Yo espero que encuentres trabajo pronto, hermano. Dios conoce tu corazón y Dios sabe si has sido responsable, pero también sabe si has sido irresponsable. Yo conozco hombres que ganan mucho dinero y no aportan un peso, hermanos. Yo conozco hombres, hermano, yo conocí a una persona, por ejemplo, que ganaba $35 la hora. Y su familia pasaba necesidades, hermano. Y una vez nos sentamos y le digo, ¿qué está pasando con tus finanzas? ¿Qué te pasa? Y entonces nos dimos cuenta, hermano, que él decía, es que yo separo el dinero así. Un cheque es para la casa. Y él pagaba la renta y pagaba diferentes cosas. Y el resto es para mí. Y era un montón de dinero, hermanos. ¿Sabe que ahí lo ponían on call? Se llaman cuando te dejan esperando, por ejemplo, viernes, sábado y domingo. Le pagaban viernes, sábado y domingo por estar sentado en su casa o estar durmiendo en su casa. Entonces le pagaban doble. Y 35 por 2, ¿cuánto es, hermano? ¿Cuánto le gustaría ganar $70 la hora, hermanos? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. El Señor lo oiga. Bueno, la cuestión es que a él, por estar esperando, si acaso había una emergencia, le pagaban $70 la hora. Decía, el resto es mío. Y este hombre compraba juguetes. ¿Ustedes saben que los hombres grandes también tienen juguetes? ¿Sabían ustedes eso? A algunos les gustan las televisionzotas grandototas. A otros les gustan los carrototes grandotototes, ¿verdad? Y así otros juguetitos grandotes y caros, ¿verdad? Pero al final de cuentas dejaba sin proveer para muchas de las necesidades de su casa. Y decía, pero tienes casa y tienes comida. Pero solo eso se ocupará, hermanas que están aquí. No, ¿verdad? Solo eso se ocupará, hermanos. ¿Creen que así es la cosa? Hay muchas otras necesidades dentro de la casa. Ahora, hermanos, uno puede pensar, bueno, el marido que está aquí puede decir, hermano, pero yo soy responsable, yo proveo para la casa. Ahora yo le quiero decir que la esposa también debe ayudar al esposo y que los hijos también deben de ayudar a su papá.
Ahora, fíjese hermano, dentro de unos días va a ser el Black Friday, ¿verdad? Entonces, hay algunas, especialmente, y perdónenme hermanas, pero me voy a referir a ustedes un poquito más, porque son las más dadas a esto. Perdón, pero yo se lo digo con mi amor y con respeto también. Pero a veces hay mujeres, hermano, que ya ahorita tienen la espada desenvainada y están en sus marcas listas fuera, listas para ir a la tienda. Y yo he conocido esposos que se andan comiendo las uñas. ¿Dónde andará mi esposo? ¿Qué andará comprando ahorita? Yo conocí un hombre que debía casi $20,000 en tarjetas de crédito. Y dice, mi esposa se compra y se compra. Y cada vez que le digo, dice, es que no tengo que ponerme. Entonces, hermanos, miren, la cuestión es que debe haber una provisión y no debemos de pensar nosotros solamente que el hombre trae dinero a la casa y eso es todo. Pero la mujer, ¿cuántas de las hermanas que están aquí han leído Proverbios 31, hermanas? En Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa y dice que ella está al pendiente de los asuntos de su casa. Y la mujer que está pendiente de los asuntos de su casa no está pensando solamente en modas. Voy a cerrar los ojos para que nadie diga, o en rayitos, o en uñas especiales, o en pedicure, o en cosas así. No es pecado, hermanas. No sé si ustedes me están entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Pero hay cosas que tienen una prioridad más que tu apariencia. Entonces una mujer sabia va a agarrar el dinerito y va a decir, a ver, ¿cómo están los asuntos de mi casa? ¿Cómo están los dientes de mis hijos? ¿Cómo están los ojos de mis hijos? ¿Qué cosas hay que tener cuidado dentro de mi hogar? Porque tu hogar es tu business, hermana y hermano. Es tu negocio. Negocio por decir una palabra, pero es lo que Dios te ha dado. Igualmente los hijos, uno pudiera decir, ¿y cómo un hijo puede ayudar? Un hijo puede ayudar también. Un hijo puede ayudar a economizar. Un hijo puede ayudar en no desperdiciar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas, y escuchen hijos, hay hijos que creen que el agua se calienta por la oración y el ayuno. El agua se calienta con gas y el gas cuesta, nos viene un bill cada mes. La casa también hay que pagarla y nos viene un bill cada mes. La gasolina del carro hay que pagarla y nos viene, bueno, eso no nos viene un bill, eso lo tenemos que pagar ahí de una vez, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no entienden los hijos. Los hijos a veces, los hijos pequeños dicen, pues sácale el pedacito de plástico ese que tiene que dar y dale. No es así. Es decir, hermano, mire, el punto, el consejo de la palabra de Dios es que nosotros tenemos que proveer para nuestra casa, para los nuestros. Y Pablo estaba enseñando ahí, hermano, dice, la viuda que tenga hijos o que tenga nietos, que estos aprendan a tener cuidado de sus padres. Esto es justo y agradable delante de los ojos de Dios. Dice, recompensen a sus padres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice que eso es justo y agradable delante de los ojos de Dios. Ahora, usted dirá, ¿y eso en qué me sirve para relacionarme? La causa número 1 de divorcios no es la infidelidad, es el manejo del dinero. Es el manejo del dinero, hermanos. La gente tiene muchos problemas. ¿Sabe qué se usa mucho aquí? Tu dinero y mi dinero. No sé de dónde sacaron eso. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, no son más dos, sino uno solo. Y eso no está hablando solamente del sexo, hermanos. Eso está hablando de que nosotros tenemos un interés en común, hermano. Y no es tu dinero. Yo conozco hombres o mujeres que dicen, yo ya pagué mis biles, ahí miras cómo salís. Yo ya hice mi parte. No es así. Todos, si la mujer gana $10 los trae, y si el hombre gana $10,000 los trae. Dios lo oiga, hermano. Los trae. Y todo ese dinero no es lo tuyo y lo mío, es
lo nuestro. ¿Verdad que sí, hermanos? Y se va a evitar muchísimos problemas. Pero es que usted no conoce a mi esposo. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Eso es otro tema. Si nosotros aprendemos a ser proveedores para nuestras casas, vamos a evitarnos muchos problemas, porque de esos problemas, de esas situaciones nacen muchos problemas, hermanos. Muchas desconfianzas, muchas cuestiones. Bueno, vamos bien hasta ahí, todavía somos amigos, hermanos. Bueno, entonces, mire, hermano, no solamente se trata de proveer dinero, porque eso no es todo. Mire, el versículo decía, si alguien no provee para su casa, es peor que un inconverso. Usted sabe, hermano, por ejemplo, quién ha sido uno de los peores criminales de los tiempos modernos. Pablo Escobar. Era un traficante en los años 80 y 90, pero sabe que él le daba de todo a sus hijos y a su esposa. ¿Sabían ustedes eso? Entonces, hay muchos inconversos, hay mucha gente que no conoce a Dios y de todas maneras son muy responsables. Pero eso no es el todo de un hogar, hermanos. Hay más situaciones. ¿Sabe, hermano? Yo quiero que usted mire, por ejemplo, este pasaje que está en 1 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 4. Y el versículo 5. Entonces, fíjese, hermano, por ejemplo, un requisito para un pastor. Un requisito para un pastor. Aquí dice algo que uno pudiera decir, y no sería otra cosa diferente. Pero aquí dice, ya lo tienen todos, hermanos, para que leamos todos. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y sabe, hermano, que la palabra gobernar, bueno, vamos a ver un poquito más adelante antes de que entre ahí, y en el versículo 12, ahí está hablando de los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, ¿y qué dice ahí? Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora mire, la palabra gobernar, le voy a decir qué significa la palabra gobernar. Quiere decir poner algo delante, por ejemplo, como poner la mesa, ¿verdad? Usted cuando va a un restaurante, ¿qué le ponen enfrente? Le ponen los platos, le ponen un vaso de agua, le ponen los cubiertos, le ponen las servilletas. Pero si es un mal mesero, le pone la comida, pero usted no tiene con qué comer, no tiene cubiertos, no tiene nada. Gobernar, contrario a lo que nosotros podemos pensar, es yo soy el jefe de la casa. Es uno que también sirve, que crea condiciones. ¿Te entiende, hermano? Crea condiciones buenas, ¿para quién? Para su familia. Entonces dice que el pastor debe de gobernar bien su casa y los diáconos deben de gobernar bien su casa. De esta manera, hermano, entendemos nosotros que gobernar quiere decir poner algo delante, quiere decir poner algo sobre, es decir, como protección. Fíjense, hermanos, cómo es esto, ¿verdad? ¿Qué estábamos cantando hace un ratito, el último canto que cantamos? Yo habito al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Así dice el Salmo. Eso es Dios para nosotros, ¿no es verdad, hermanos? Entonces, el papel del líder de la casa, y esta sección tal vez va más dirigida a nosotros los varones, hermanos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer, que el varón es el líder de la casa. Y este pasaje habla bastante sobre el liderazgo. Si el varón es el líder de la casa, quiere decir que el varón tiene que gobernar su casa, pero no olvídese del concepto de machismo. En el cristianismo el machismo no tiene lugar, ni el feminismo tampoco. El machismo dice, aquí mando yo y se hace lo que yo digo y punto, ¿verdad? Y punto, sí. Y el feminismo, ¿qué dice? No, 50 y 50. Si yo lavo un plato, vos lavas un plato. Y si yo no lavo nada, tampoco lavas nada, ¿verdad? Así es el feminismo, ¿sí o no? Eso es una tontería, esa es filosofía del mundo. ¿Y en el cristianismo cómo es? Bueno, el líder de la casa gobierna la casa,
pone la mesa, crea condiciones para su familia, porque no es solo de traer dinero, hermanos. El dinero es importante para pagar los biles. Pero luego empieza a crear condiciones dentro de su familia para que su familia se beneficie de esas condiciones que está creando. Pone pone una protección sobre su familia. Dice estar en autoridad Me contaba alguien que hubo un problema muy serio en una casa con uno de los hijos y llegó la policía y dice, ¿y el hombre dónde estaba? Dice que a él no le gustan esas cosas y se fue a caminar por ahí. ¿De veras? Y cuando hay un problema en un negocio, ¿usted con quién pide hablar? ¿Con el que barre? ¿Ah? ¿Con quién vamos a hablar nosotros? Pues está ahí el del mostrador y dice, mire, yo tengo una queja. Mire, yo no puedo hacer nada con usted. Déjeme hablar con quién, dice usted. ¿Quién está a cargo aquí? Hermanos, miren, ser líder es bonito, pero tiene un lado difícil también. Al primero que le caen, ¿a quién es? Al primero que le piden cuentas, ¿a quién es? Es al jefe. Entonces, hermano, nosotros como varones tenemos que crear esas condiciones. Y la mujer tiene que ayudar también. La mujer también tiene autoridad dentro de la casa. Vamos a leer unos pasajes. Proverbios 14:1 y Proverbios 29:2. Aquí habla de la mujer sabia y de la mujer que no es sabia. Hablan de los justos que gobiernan y habla de los injustos cuando gobiernan. Entonces, fíjese, hermano, dice aquí Proverbios 14:1. Ya lo tienen, hermanos y hermanas. Dice, la mujer sabia, ¿qué hace con su hogar, hermanos? Edifica su casa. Cuando habla de su casa, no está hablando de la casa física, está hablando de su hogar. En la versión traducción viviente dice, la mujer sabia edifica su hogar, dice aquí. Mas la necia con sus propias manos la destruye. Entonces, ¿de qué le habla esto, hermano? Aquí le habla de una mujer. Hay un contraste entre una mujer sabia y una mujer necia. O sea, la mujer sabia, ¿qué ambiente crea también dentro de su casa? Crea condiciones buenas, edifica a su familia. Pero la mujer necia, ¿qué hace? Con sus propias manos, ella misma trae estrés, trae problemas a la casa y crea problemas dentro de la casa. Divide. Usted no ha visto esas mujeres, hay hombres también que hacen eso, que manipulan a los hijos. Entonces crea enemistades dentro de su misma casa, pero una mujer sabia pues está bendiciendo su casa. Ahora miren lo que dice Proverbios 29:2. También de los hombres. Dice, cuando los justos dominan, ¿qué pasa con el pueblo, hermanos? El pueblo se alegra. Y cuando hay un papá que es justo, ¿qué pasa con la casa, hermano? Se alegra. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí con los niños que están aquí o con los hijos que están aquí, los que viven todavía en sus casas. La disciplina a uno no le gusta. No me dijeron amén, tal vez si les gusta. A uno no le gusta que le digan a qué horas llegar, a qué hora levantarse. No le gustan a uno que le digan hay que sacar la basura. Hay que ir a limpiar lo que hace el perro tan hermoso que tenés ahí. No le gusta a uno nada de eso, hermano. Pero ¿saben qué? Qué bueno que tienes un papá y una mamá que te está enseñando. Enséñenlos a planchar también, hermanas. Y a lavar. Bueno, aquí se lava con lavadora, ¿verdad? Pero hasta para eso hay que saber. Enséñenlos a cocinar. Y a algunos tal vez no les va a gustar eso, pero eso, hermano, es un buen gobierno. Eso es un buen gobierno. ¿Por qué? Porque hay hijos que no saben hacer nada. Y el día que salgan de la casa van a ser inválidos. Entonces, la cuestión aquí es esto, hermano. Cuando los justos dominan,
el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Sabe, hermano, que en nuestros países hay muchos problemas? Muchísimos problemas. En Guatemala yo recuerdo que hubo un presidente y él abolió la pena de muerte. Guatemala es un país violentísimo, como muchos de nuestros países, ¿verdad? Y bueno, él dijo, miren, yo creo que lo más recomendable es hacer esto. ¿Por qué? Dijo, porque nosotros tenemos algunos aliados, algunos amigos del país que se molestarían si nosotros tomamos esta decisión. Así entre paréntesis le digo, la pena de muerte la estableció Dios, no para los buenos, para los malos. Así que ese es otro tema, otro día lo vamos a hablar. Usted me pregunta y yo le digo. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿los aliados vivirán en los barrios? ¿Los aliados, sus hijos irán a las escuelas que va el hijo del pueblo? ¿Y en dónde viven ellos? Ellos viven en casas buenas. Ellos viven con guardaespaldas, tienen tutores que van a sus casas o van a colegios en donde tienen súper seguridad, ¿verdad? Pero el pueblo es el que vive ahí. Los otros son los derechos humanos. En mi país, hermano, y casi en todos los países, protegen al delincuente. Están aquellos que torturaron a no sé quién, lo mataron y luego lo condenan a la pena de muerte y dice, pero pobrecito, dice, no le van a dar una muerte que le duela. Y entonces están los familiares de la víctima están llorando porque nunca se hace justicia. Ya pasaron 20 años y no se ha hecho justicia. Pero ellos, ¿dónde viven los procuradores de los derechos humanos ahí? Pues en casas buenas, con seguridad, como lo que ya le describí. Entonces, hermano, dentro de tu casa hay un gobierno. Cuando el gobierno es bueno, tu familia se va a alegrar por lo que tú eres, por lo que tú estás creando para tu familia, porque es un gobierno como lo vimos nosotros en 1 Timoteo 3. Y hay gobernantes buenos y hay gobernantes malos dentro de los hogares. Fíjese, hermano, yo tengo a mis hijos en una escuela privada, ¿verdad? Algunos dirán, entonces el pastor ha de tener mucho dinero, ¿verdad? No tengo mucho dinero. Dios me ha bendecido, me ha ayudado con eso. Es una larga historia, pero yo puedo pagar tal vez por uno, pero por los 3 no puedo, pero Dios me ha favorecido y ha hecho. Bueno, yo vivo en una casa pequeñita, hermanos, ¿verdad? Ahí uno siente la respiración del otro aquí en el pescuezo, hermano. Entonces, yo vivo en una casa pequeñita, pero tengo mis hijos allá en aquella escuela. Algunos me dicen, hermano, la escuela en Estados Unidos es gratis, llévelos para allá. Digo, gracias, hermano, pero mire, Dios me ha dado la oportunidad y algunos se han enojado conmigo. No estoy diciendo de aquí, o no sé si algunos de aquí. Me dicen, pastor, ¿qué le pasa, hombre? Con ese dinero que paga ya podría pagar una casa buena. ¿Qué le pasa al hermano? Bueno, mira, hermano, esa es tu apreciación. Pero usted sabe, a veces hay situaciones en nuestras propias casas que nosotros vemos con la guianza de Dios, con la sabiduría de Dios, y lo vemos como una inversión sabia. Entonces yo sé, hermano, que esa inversión para mí ha sido una bendición y sé que Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado con eso. No le puedo contar todo, pero varios de la manera como se paga la escuela de mis hijos es por ayudas de otras personas, hermanos. Y de esa manera es que Dios me ha permitido tener allá a mis hijos. Nada más le doy un testimonio rápidamente. Cuando solamente tenía Esteban, venía lo de los taxes y bueno, pagábamos un año. O sea, solo toreábamos ese dinero así, ¿verdad? Venía y se iba y pagábamos el año pues con ese dinero. Pero después ya creció Victoria. Entonces había que tener a Victoria. Y después ya creció Erika y había que tener a Erika. O decía, bueno, o tengo a uno o tengo a los 3. Y si tengo solo a uno, pues tal vez los otros se van a resentir, dije yo, ¿verdad? Entonces aquí todos hijos, mi mamá decía, todos hijos o todos centenados. Entonces yo fui y hablé con
con el pastor. Le digo, ¿sabes qué, pastor? Gracias por el tiempo que estuvo aquí Esteban, pero ya no puedo tener a mi hija aquí. Y entonces se creó una situación ahí y alguien desconocido, y yo sé que Dios le puso en su corazón, pagó por mi hija. Bueno, gracias a Dios. Así es que puedes tener aquí a tu hija. Y entonces ahora mi esposa trabaja ahí en la escuela. Es decir, que Dios ha creado las condiciones. Yo no lo he forzado. Y algunas veces me han dicho, yo ya no quiero ir a esa escuela. Que los niños a veces piensan que saben mucho, ¿verdad? Yo ya no quiero ir a esa escuela. Yo quiero ir a otra escuela más grande. Mira el campo que tiene aquella escuela. Sí, pero ahí tiene el Señor. Entonces les digo yo, si quieres hincate ahí y habla con el Señor, le reclamas. Yo me voy a ir a comer ahorita. Y los dejo ahí, ¿verdad? Que hablen con el Señor. La cuestión, hermano, yo no estoy diciendo, hermanos, todos ustedes deberían de hacer lo mismo. Yo estoy gobernando mi casa. Eso es lo que el Señor me ha indicado a mí. Esa es la manera como Dios me ha guiado ahí a mí. No lo he manejado con una habilidad financiera, lo he manejado con oración, con ayuno, con tocar puertas y el Señor abriendo puertas. De esa manera lo he manejado. Eso ha funcionado para mí, Dios me ha dado esa convicción. No digo, esta es la regla para ustedes. No, hermanos. Es un ejemplo de decirle, usted necesita gobernar su casa. Y lo que significa gobernar su casa es hacer las condiciones para su casa que más convengan. Porque cuando hay malas condiciones en un gobierno, en un país, ¿qué sucede, hermanos? Ustedes que son latinoamericanos. Cuando el pueblo está descontento, ¿qué hace, hermano? Sale a las calles a quemar buses, a quebrar cosas, a hacer incendios, a hacer un montón de cosas. En la casa es así también, hermanos. En la casa, cuando las cosas no están bien, están descontentos. Hay muchas mujeres que a veces se quejan, mi esposo no hace nada. No toma el liderazgo que tiene que tomar. No pone las cosas en orden. Saben, hermanos, la oración es importante. Pero escúcheme bien, y esto es un principio de liderazgo. No todo se arregla solo orando. Hay que orar y hay que hacer. Vamos bien hasta ahí, hermanos. ¿Están pensativos o están serios, hermano? Entonces, bueno, mire, hermano, como sea, hay que rectificar. Cuando hemos hecho alguna cosa que no está bien, yo creo que tenemos que rectificar las cosas, hermano. Hay dos personas que se mencionan en la Biblia, hermano. Uno es Zaqueo y el otro es el hijo pródigo. Y yo quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 19 y mire rápidamente aquí este pasaje, hermano, esta historia que está aquí. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Entonces mire lo que dice aquí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver, mire bien eso, hermano, ¿quién era Zaqueo? Era jefe de los publicanos. ¿Y qué más era el hermano? Era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Escuche bien lo que le dijo Jesús. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos, ¿qué hacían, hermano? Murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces déjenme explicarle rápidamente. Yo no voy a predicar de todo ese pasaje, pero quiero decirle algunas cosas acerca de Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, pero un hombre ladrón.
O sea, los publicanos eran gente que cobraban impuestos, pero cobraban de más, y por eso se habían hecho ricos muchos de ellos. Entonces, cuando él mira que viene Jesús, por cierto, esas personas eran odiadas porque trabajaban para los romanos, y a sus propios paisanos judíos los explotaban, de manera, hermano, que los romanos no los aceptaban muy bien y los judíos tampoco los aceptaban muy bien. Eran solitarios, pero tenían dinero. Cuando él vio que venía Jesús, se subió al árbol y quiere ver a Jesús. Y cuando va pasando el Señor Jesús, lo mira y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, yo tengo que entrar a tu casa hoy. Entonces, cuando él está en la casa de Zaqueo, Zaqueo le dice: Señor, le dice, mira, le dice, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a los que haya defraudado se los voy a devolver 4 veces. Ahora, dijo el Señor: hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, a Jesús le agradó lo que él hizo. Ahora, yo quiero hacerle pensar, no se dice ahí si era casado o era soltero, pero quiero preguntarle algo. ¿Cree usted que fue afectada sus finanzas por la decisión que hizo Zaqueo? Sí, claro que sí. Piense en lo que usted tiene. ¿Cuánto tiene ahorita en el banco? Ay, hermano, no me lo recuerde. ¿Cuál es su balance? Y si usted le dijera, ¿y a cuánto asciende toda su fortuna que tiene usted ahorita? Bueno, póngase que usted diga: no, hermano, pues tal vez $5,000. Ok, $5,000 es tu fortuna. Y si diera la mitad de eso, ¿con cuánto te quedas? ¿No afectaría eso a tu familia? Y los hombres que están aquí, ¿qué diría tu esposa si regalaras la mitad de todo lo que tienes? Si tienes 2 carros y regalaras uno, ¿qué diría tu esposa? Entonces, yo le quiero hacer pensar, si él era casado, la decisión que él tomó, Jesús la aprobó. Jesús aprobó su decisión, pero él sufrió pérdidas con tal de ¿qué? De hacer lo que tenía que hacer. Entonces, hermano, muchas veces nosotros tenemos asuntos pendientes. Zaqueo, pues se había hecho rico robando, siendo corrupto. Pero cuando vino la salvación a su casa, él dijo: las cosas de aquí en adelante van a ser diferentes. A mí me bendijo mucho lo que me contó mi hermano Luis. Hermano Luis, perdón, hermano, que hable de vos, hermano. Pero es que el hermano Luis realmente es relativamente nuevo creyente. Hay gente que ha tratado con él y dice: no es nuevo, hermano. No, él está joven todavía. Pero algunos creen que él tiene muchos años de ser creyente. Entonces yo recuerdo que él me dijo: yo fui y hablé con mi familia. Yo le dije: ¿saben qué? De hoy en adelante vamos a hacer diferentes las cosas. Aquí ya no hay más licor, aquí no hay más. Dice que todos se le quedan viendo así como, ¿qué pulga le picó, verdad? Pero ahora ya es normal, ya es natural. Entonces, él pagó un precio. Y Zaqueo también pagó un precio. Dijo: y si alguien lo he defraudado, y yo le aseguro que la cantidad de gente que había defraudado Zaqueo era mucha, hermano. Y entonces él dijo: yo se lo voy a devolver 4 veces. Eso decía la ley de Moisés, que si alguien había robado, que había que devolverlo 4 veces. No sé, porque la Biblia no dice esto, pero pudiéramos llegar a pensar que Zaqueo se quedó pobre, hermano. Tal vez. No lo sé, porque no dice la Biblia eso. Eso lo estoy pensando yo solamente aquí. Pero recibió la aprobación del Señor. Entonces, hermano, nosotros, cuando nos damos cuenta de que las cosas no andan bien en la casa, y créame, hermano, que al yo venir aquí a hablar, a las 4 de la mañana yo estaba hablando con mi esposa. Y estábamos comentando y le digo: ¿sabes que a la luz de esta enseñanza, yo veo que hay cosas que nosotros tenemos que ajustar en nuestra casa, le digo yo, con nuestros hijos, diferentes cosas que nosotros vimos? Y le digo: yo creo que es necesario. Pero a Jesús le agradó lo que hizo Zaqueo. Ahora, cuando hay un esposo o una esposa que no está contribuyendo, que no está hablando de dinero, que no está contribuyendo en la casa,
se hace problemas. O un marido que no ayuda en la casa, que no está ayudando en nada, con nada. Pues eso es un problema. Pero cuando hay hijos rebeldes, también hay un problema. Los hijos rebeldes pues causan mucho sufrimiento a sus padres. Y con esto vamos a terminar en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, hasta el versículo 24. Entonces, aquí dice, hermano, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esas algarrobas parecen ejotes, hermano, pero es una fruta como seca. Y dice que solo la gente más pobre y los cerdos comían eso. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando hay hijos rebeldes, la familia sufre. Hermanas que tienen hijos rebeldes aquí, ¿no es verdad que sufren ustedes? Que a veces hay incertidumbre, que usted no sabe dónde anda un hijo. Yo conocí una hermana que decía, gracias a Dios, me enteré que mi hijo está en la cárcel. Yo le decía, ¿por qué? Porque al menos sé dónde está, me dijo. No sabía si estaba muerto o vivo, pero por lo menos ahorita ya sé dónde está. Entonces, miren, hermanos, cuando nosotros hemos hecho malas cosas, nosotros tenemos que rectificar. Entonces, ojalá que hubieran muchos saqueos en este lugar, si ese es el caso, que dijeran, todo esto es lo que he hecho hasta ahorita, pero ya no más. Señor, esto es lo que voy a hacer ahora. Ojalá hubieran varios hijos pródigos que dijeran, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hay una cosa que nosotros miramos en esta parábola, hermanos, y es que el padre pudiera haber dicho, ahorita va a venir, ahorita me las va a pagar ahorita le voy a cerrar las puertas. Pero no fue así. Dice que él miró desde lejos y el padre corrió a recibir a su hijo, y cuando lo vio lo abrazó y lo besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo, no, mi hijo. Y le puso un anillo de oro y le puso zapatos, lo limpió y dijo, maten el becerro gordo, porque era como muerto, pero ha resucitado. Y esto nos da el ejemplo del amor de Dios para con todos y cada uno de nosotros, la compasión que Dios tiene con nosotros. Y cuando nosotros hemos hecho las cosas mal dentro de nuestros hogares, de nuestros hogares, hay que rectificar. Posiblemente lo que yo dije, tú dices, en mi hogar van bien las cosas, gracias a Dios, pero tal vez en tu vida no. Y hoy es día también de levantarse y decir, Señor, ya no más. Hoy es día de cambiar. ¿Qué les parece, hermanos, si nos ponemos de pie y oramos en este día, hermanos? No sé cómo el Señor ha hablado a tu vida en este día, hermano.
y a los jóvenes que están aquí, a los niños que están aquí. No sé cómo el Señor te ha hablado, pero tal vez hay algún hombre, alguna hermana, algún joven que en este día dice: pastor, yo quiero cambiar, yo quiero que las cosas sean diferentes en mi hogar y en mi familia. ¿Cuántos de los que están aquí creen, hermanos, que necesitan un cambio en sus hogares, en la manera como llevan sus hogares? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que hay algo que rectificar, que hacer diferente? Escúchenme los hijos que están aquí. Tal vez has pasado un tiempo de rebeldía. No sé qué hay en tu corazón, yo no sé, pero Dios sí lo sabe. En este día, yo te llamo en el nombre de Jesús a que te arrepientas de esa rebeldía y agarres el camino de Dios y empieces a caminar con Dios a partir del día de hoy. Y yo quisiera invitarte a ti a que, si ese es el sentir de tu corazón, que entonces también levantes tu mano y digas: pastor, ora por mí, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Dios te bendiga, mi hijo, Dios te bendiga. Amén, Dios le bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más dice: yo quiero cambiar, yo quiero que Dios cambie mi corazón, yo quiero que Dios me ayude en esta situación? Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque en tu palabra hay sabiduría, Señor. Señor, en nuestro hogar es nuestro primer ministerio, Señor, y muchas veces hemos descuidado, Señor, nuestras propias casas, Señor, nuestros propios hogares. Perdónanos, Señor. Mi Señor, en el nombre de Jesús vengo a pedirte en este día por cada hermano que decía: pastor, ora por mí. Yo necesito llevar mi hogar en una manera diferente, en una manera que glorifique a Dios. Y tú oyes la oración de tu pueblo que te busca, Señor. Y en este día te pido que obres en cada corazón y en cada mente, Señor. Tú viste el corazón y viste la intención, Señor, de aquellos que decían: yo quiero hacer eso y yo necesito hacer esto. Tú has visto también, Señor, al que ha sido rebelde, Señor Padre Celestial, y posiblemente en esta mañana se sintió apenado, apenada, Señor. Pero te ruego en el nombre de Jesús que hagas la obra en cada corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a los varones a ser hombres, Señor, íntegros, fieles, leales, que busquen agradarte a ti primeramente, Señor. Ayúdanos a buscar sabiduría, Señor, para gobernar nuestras casas. Vivimos en un tiempo muy difícil y muy perverso, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, Señor, para pastorear la vida de aquellos que tenemos hijos en el hogar todavía, Señor. Dale a mis hermanos, Señor, que tienen hijos grandes, Señor. Ayúdales, Padre. Dale sabiduría, dales de tu gracia también. Padre, ruego en el nombre de Jesús también: guarda a nuestros hijos, Señor. Guarda a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Guárdales del mal, guárdale de las malas personas, Señor. Y pon temor de Dios en su corazón, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Tuya es la honra y tuya es la gloria y tuya es la alabanza para siempre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos.